Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es William Méndez Aldana. Soy profesional en Administración de Empresas y en la actualidad estoy cursando especialización en Alta Gerencia en la Universidad Militar Nueva Granada. En el espacio de hoy vamos a conversar de temas de vital importancia para un buen gerente. La negociación y resolución de conflictos. Es un tema de altísima relevancia en un gerente. Y hoy hablaremos del conflicto, la comunicación y el lenguaje. Vamos a ahondar en estos tres temas que sin duda alguna son muy importantes para el control de una compañía. Continuando con nuestro espacio, nuestro primer tema que nos atañe es el conflicto. Entonces vamos a definir el conflicto, vamos a encontrar la diferencia entre un conflicto y un problema, vamos a ver las etapas del conflicto, el origen del conflicto, los tipos de conflicto, las fases del conflicto y las formas de afrontar un conflicto. Entonces vamos a desmenuzar este primer tema. El conflicto lo defino yo como una disputa entre dos o más participantes de un escenario de interacción social, los cuales tienen puntos de vista diferentes y tienen esa necesidad patrimonial de siempre tener la razón o la necesidad de disputar un bien. El señor Lewis define el conflicto como una lucha por los valores, por los bienes escasos, la potencia y el estatus. Lucha en el que los antagonistas buscan neutralizar, o perjudicar o eliminar al otro, siempre basados en su punto de vista. El conflicto es diferente al problema. Eso es necesario identificarlo, porque el conflicto basa su énfasis en la subjetividad, al centrarse en el desacuerdo de las partes involucradas en el conflicto, mientras que el problema, su énfasis sí es la objetividad, es decir, es una queja o una molestia sobre una realidad. El conflicto tiene tres etapas. La primera es la conciencia. Se da cuando una de las partes percibe que la otra parte lo está afectando. La segunda es el pensamiento y las emociones. Es cuando las partes entran en esa dificultad de contrarrestar la diferencia con la otra parte que está involucrada en el conflicto. Y la tercera son las intenciones, aunque esta parte describe como la conducta y hasta dónde quiere llegar los afectados solucionar su disputa. Ahora hablaremos del origen del conflicto, de dónde nace el conflicto y qué situación lleva a que se genere un conflicto. El primero sería por problemas de relación, el cual genera entre dos partes por emocionalidades distintas o por percepciones o escasez de comunicación entre esas partes. Por problemas de información, este se presenta porque la información es falsa o es muy poca información para evaluar o son rumores o hay confusión en la información. Otra generación de conflicto es por intereses e incompatibilidades. Cuando una organización es diferente por escasez de recursos, cuando no hay lo suficiente para ejecutar las labores. El otro es por valores o creencias, por diferencias de religión, políticas, hasta por diferencias de equipos de fútbol, por llevarlo a un tema más, más cercano a nosotros. Y el otro es el conflicto estructural, que este es cuando la organización no tiene muy definidos los roles de cada uno de los participantes de la organización. Continuamos con los tipos de conflicto. Ahora el conflicto lo calificamos en cuatro tipos, según su naturaleza, según su alcance, según su contenido y según su nivel. El conflicto también cuenta con unas fases. Tenemos la primera fase que es la definición, donde identificamos la causa del conflicto, se perciben las falsas percepciones. Em, la segunda es la discusión, la tercera es la selección de las alternativas, cómo vamos a solucionar el conflicto y la última es la reconciliación.
donde se aclara las situaciones, se ponen las objeciones y resulta algo beneficioso después de la situación puntual del conflicto. Por último, tenemos la manera de afrontar los conflictos. Una de esas es competir y esta significa tener esa capacidad de encarar y mantener la discusión o la situación puntual con la contraparte. Otra manera de afrontar el conflicto es la negociación. Creo que esta es la más ganadora, donde las partes llegan a un acuerdo y solucionan el conflicto. Otra es huir, no es la más recomendada y no es lo que normalmente uno haría, porque uno siempre trata es de ganar el conflicto, de identificar o de poner sus puntos de vista para generar triunfo en una situación puntual. La otra es atacar, pero depende de cómo atacar, en qué momento hay que hacerlo y en qué momento o qué palabras o qué discurso usar para hacerlo. Y la última es un tema colaborador, que es donde te relajas y entregas parte del conflicto a la contraparte para que ellos sean los que solucionen esta situación. Para cualquier organización es fundamental la resolución de conflictos, dado que esto es de vital importancia cuando este trae como consecuencia una serie de factores positivos que permiten desarrollar el propósito de la organización, desarrollar la naturalidad de su ejercicio y así poder permanecer en el tiempo y crecer de manera positiva y lucrativa. A continuación, identificaremos o hablaremos de la comunicación, los tipos de comunicación, cuando una comunicación es asertiva, cuando no es asertiva. Esta puede ser hablada o puede ser escrita, puede ser por medio de gestos y emociones. Entonces vamos a conversar de la comunicación. La comunicación la define Juan Carlos Hoyos en el 2021 como un conjunto concatenado de códigos, símbolos, señales, imágenes, sonidos, colores, que son transmitidos a través de un canal y que permiten a la parte emisora de donde nace enviar ese mensaje descifrado a un receptor, ¿sí? Que ese receptor tiene que descifrar ese mensaje e identificar el contexto de este mensaje. La comunicación es ese proceso comunicativo esencial en la vida, en la vida y la sociedad. Permite que los seres humanos se expresen, compartan información entre ellos, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos, solucionen conflictos y sean capaces de organizarse y de ejecutar labores. Em, Se entiende que la comunicación no es solo del ser humano, también los animales tienen sus formas de comunicación y para estos días se habla de la comunicación entre las máquinas, que es otro tema ahí que tiene como todavía mucha tela por cortar. La comunicación puede llevarse de distintas maneras. Puede ser verbal, utilizando un lenguaje, idioma, o puede ser no verbal, valiéndose de gestos, corporalidades o signos lingüísticos que no son verbales. Em, la palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, entregar, participar o entregar información. Por último, la comunicación tenemos varios tipos. Tenemos oral o verbal, no verbal, interpersonal, estratégica, escrita, masiva, visual y corporativa. Entonces, cada una está de acuerdo a la situación puntual en la que se encuentre la comunicación. Y como tercer y último tema tenemos el lenguaje. Podemos entender el lenguaje como un medio de comunicación formado por un sistema de signos codificados que nos permiten representar la realidad. Tenemos niveles de lenguaje de comprensión y de expresión. Tiene la necesidad de comunicar a través de la interacción social. Entonces vamos a hablar un poquito del lenguaje. El lenguaje es ese instrumento privilegiado del ser humano. Es esa forma de comunicación de los seres racionales y esa capacidad de representar y de entregar de manera adecuada y compartida información dentro de los miembros de una comunidad lingüística.
Las funciones que se le asignan al lenguaje son muy variadas y van a depender de ese marco en el que se encuentren y va a depender de cómo los autores del lenguaje encuadren este marco para darle una clasificación al lenguaje. Se dice que el lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, es la manera más fácil de entregar información y más rápida de entregar información. El lenguaje hace parte del diario vivir del ser humano y el lenguaje oral contribuye, perdón, en el principal medio de información y cultura de todos los grupos sociales. De esta manera le dimos un breve recorrido a nuestra asignatura negociación y manejo del conflicto, pasando por temas como el conflicto, el lenguaje y la comunicación. Esta última que es fundamental para la estabilidad del ser humano, para encontrar esa paz interior y esa negociación de todo tipo de situación que se pueda presentar. Les agradezco mucho el tiempo y espero haber sido claro con la información. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.